de corriente. ¿Puede ser dependiente o independiente? ¿O nada más independiente? ¿O nada más dependiente? ¿De cuál tipo? ¿Independiente? Y también dependiente, de ambos tipos. Cuando tengo una fuente de corriente dependiente o independiente entre dos mallas, compartida entre dos mallas. ¿Cuál es la metodología que se utiliza? ¿Qué leyes son las que aplicamos en el caso de localizar una supermalla? La ley de corrientes de Kirchhoff, la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Ajá. Nuestras tres leyes básicas de electrodinámica, que son las que hemos estado utilizando hasta ahora, son las que aplicamos. Entonces, aquí vamos a ver un último ejemplo de este caso. Vamos a pasar a la compartición de pantalla para ver el ejemplo que teníamos en, en la clase anterior. Vamos a buscar en la pizarra el archivo que estábamos trabajando la vez pasada. El subtema es el 2.3, que es mallas con la variante de análisis de supermallas. ¿Me pueden decir si están viendo el archivo en pantalla? Sí, mi, sí se ve. Bien, entonces tenemos este ejemplo 3, del método de supermallas. En el ejemplo 3 nos indican, utilizando el método de mallas, determine el voltaje V0. El voltaje V0 está localizado entre este nodo y este otro, es decir, en los extremos de esta fuente. ¿Qué tipo de fuente es esta? Dependiente de voltaje. ¿De voltaje? La flechita aquí me indica voltaje. De corriente, de corriente. Una fuente dependiente de corriente controlada por... Voltaje. ¿Por qué? Corriente. Por corriente. Aquí está, este es mi parámetro de control. Entonces, esta es una fuente de corriente dependiente controlada por corriente. El parámetro de control es la corriente I0. Y la corriente I0 es la que atraviesa la resistencia de 2 ohms. Entonces, acá en el enunciado nos piden encontrar este voltaje, que es la diferencia de potencial entre este punto y la corriente I0, que ya vimos está atravesando la resistencia de 2 ohms, en el circuito mostrado en la figura. Entonces, aquí tenemos un circuito conformado por 4 resistencias y 2 fuentes. Ya identificamos que esta es una fuente de corriente controlada por corriente. Esta que tengo acá, ¿qué tipo de fuente es? ¿Qué tipo de fuente es esta? Fuente de voltaje controlada por voltaje. Es una fuente independiente de voltaje. No es una Perdón. fuente controlada, es una fuente independiente de voltaje con un valor de 16 volts. Bien, entonces aquí vamos a aplicar lo que acabamos de comentar acerca de supermallas. Tengo compartida a una fuente de corriente entre dos mallas. Sí. Sí, entonces vamos a indicar que esta fuente nos va a dar a pie a poder identificar la supermalla que tenemos en el circuito. Entonces, momentáneamente ya aquí identificamos que esta fuente está compartida entre dos mallas, por lo tanto,
en primera instancia la vamos a ignorar para poder aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a proceder a rotular. Entonces aquí tengo 3 mallas, por lo tanto voy a tener 3 corrientes de malla. Esta primer corriente que marco aquí, la voy a llamar corriente 1. En la segunda malla voy a marcar la trayectoria de lo que llamo aquí la corriente 2. Y en la tercera malla, el recorrido de la que voy a llamar corriente 3. Bien, entonces aquí ya tengo marcadas las corrientes. Ahora, tengo que ver quién me va a definir los parámetros que me preguntan, el voltaje V0 y la corriente I0. De entrada, entonces, podemos ver que la corriente I0 va a ser igual a menos la corriente I1. ¿Por qué establezco esta relación? ¿Por qué digo que la corriente 0 es menos la corriente I1? Porque va al contrario. Ajá, porque lleva sentido contrario la corriente I1 con respecto a la corriente I0. Bien, ahora, ¿quién nos va a definir el voltaje V0? Según la ley de Ohm, el voltaje V0 o el voltaje en términos generales va siendo igual a ¿qué? Según la ley de Ohm, voltaje es igual a ¿qué? ¿Qué parámetros eléctricos me relaciona? Resistencia por corriente. Resistencia por corriente. Resistencia por corriente. Resistencia por corriente. Entonces aquí, este voltaje V0, ¿qué resistencia está involucrando y qué corriente está involucrando? Para la diferencia de potencial entre este punto y este. La de 2 y la de 1 ohm, ¿verdad? Ajá, porque si puedo por acá ver, hay una trayectoria entre ambos puntos que involucran a estas dos resistencias. Por lo tanto, va a involucrar la diferencia de potencial o la suma algebraica de los potenciales entre la resistencia 2 y la resistencia 1. Más adelante vamos a plantear ya el método que ya hemos usado para encontrar diferencia de potencial entre dos puntos. Y precisamente estará involucrando la resistencia de 1 con la corriente 3 y la corriente 1, puesto que esta resistencia 1 es compartida entre la malla 1 y 3. Y para la resistencia 2, su voltaje va a estar definido por la corriente I1. Entonces, de entrada, vamos a empezar a trabajar con la que ya identificamos que viene siendo la supermalla. Una vez, entonces, que ya identificamos dónde está la fuente de corriente compartida, momentáneamente ignoramos lo que tengo acá dentro del área que delimité y vuelvo a trazar un circuito que le llamo circuito auxiliar. Aquí entonces ya no aparece la fuente de corriente. Entonces aquí voy a marcar lo que sería la trayectoria o los elementos que involucran a la supermalla. ¿Qué características dijimos que tiene una supermalla en cuanto a corrientes? ¿La supermalla tiene una corriente propia? ¿Una corriente única? No, No, porque estamos involucrando una es la trayectoria. combinación de dos. Ajá, de dos o Utilizan las más. corrientes. Sí, de dos o más, dependiendo de qué elementos tenga yo involucrados en la supermalla, porque estoy generando una trayectoria más grande que una malla simple. Entonces aquí decimos, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a supermalla. Una vez que
Que ya rotulé las corrientes, entonces tengo que rotular las polaridades de los voltajes en los elementos, de acuerdo al sentido de las corrientes. Entonces, para la resistencia de 2, por este punto entra la corriente 1, entonces aquí el potencial es positivo, por acá sale. Para la resistencia 1, por aquí entra la corriente 1 y por acá sale. Para la resistencia de 2 ohms, por aquí entra la corriente 2, entonces sería positivo, y por acá sale, acá es negativo. Y la fuente de voltaje, pues ya tiene su polaridad. Entonces, la ley de voltajes de Kirchhoff, recuerden que la aplicamos en una trayectoria cerrada. Si partimos de este punto, en este sentido de recorrido, el primer elemento que me encuentro es la resistencia de 2 y su potencial va a ser entonces positivo. Entonces sería 2 por la corriente que atraviesa esta resistencia, que es la corriente 1. Continúo y me encuentro la resistencia de 1 ohm. Entonces aquí vamos a ver que el potencial también es positivo y esta corriente está atravesada por dos corrientes. Entonces aquí la corriente neta para la resistencia 1, ¿cuál sería? ¿Qué corrientes atraviesan la resistencia 1? Sería corriente 1 menos corriente 3. Corriente 1. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Esta de aquí arriba, esta es corriente 3. Sí, para ser congruente con el rotulado inicial. Sí, si no, esto nos va a llevar a cometer algún error. Entonces quedamos que sería la corriente neta de la resistencia 1 es la corriente 1 menos la corriente 3. Continuamos el recorrido y nos encontramos a la resistencia de 2. Entonces aquí vamos a tener que su potencial va a ser más 2 por la corriente neta en la resistencia de 2. ¿Qué corriente neta tenemos aquí? ¿O qué corrientes están atravesando la resistencia de 2 ohms? Corriente 2 menos corriente 3. Exacto, corriente 2 menos corriente 3. Continuamos nuestro recorrido y nos encontramos a la fuente de 16 volts con una polaridad positiva. Aquí sería entonces más 16 volts. Y llegamos al punto inicial, que es el extremo de la resistencia de 2 ohms. Entonces, esta suma algebraica, de acuerdo a ley de voltajes de Kirchhoff, que me dice que la suma algebraica de los n voltajes localizados en una trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. Entonces, esta va igualada a 0. Conjuntamos términos semejantes, 2 veces I1 con 3 veces I1, pero con una vez I1 me da 3 veces I1. Para la corriente 2, pero para la corriente 2 nada más tengo un término e involucra a 2 y 2. Y para la corriente 3 voy a tener menos una vez la corriente 3, menos 2 veces la corriente 3, me queda menos 3 veces la corriente 3, y esto igual a menos 16, pasando del otro lado el término independiente. Entonces aquí tenemos ya planteada una primera ecuación, que es la ecuación para la supermalla. Vamos a ponerle el número 1. Entonces, como mencionó su compañero al inicio, también tengo que aplicar aquí la ley de corrientes. Entonces me regreso acá a donde tengo la fuente que está compartida. Y voy a indicar cualquiera de los dos nodos que están presentes en donde está conectada la fuente compartida. Vamos a llamar a este nodo A. Y con respecto a ese nodo voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff a nodo A. Dibujo otro circuito auxiliar en donde voy a indicar dónde está el nodo A y cuáles son las ramas que confluyen o que están conectadas a este nodo A. Y por supuesto las corrientes que confluyen a el nodo A. Entonces este es el nodo A. Hagan de cuenta que esta parte del circuito la dibujé por acá. Entonces aquí tengo de la fuente dependiente de corriente está entrando una corriente al nodo A con un valor de 2 veces y 0. Del lado derecho tengo entrando a la corriente 2. ¿Sí? Por aquí la podemos ver.
Y del lado izquierdo tenemos saliendo a la corriente I1. Entonces, aplicando la ley de corrientes, en donde tenemos que, ley de Kirchhoff me dice, la sumatoria, la suma algebraica de las n corrientes que confluyen a un nodo debe de ser igual a 0. Y trabajamos con las referencias que hemos trabajado siempre. La corriente que entra al nodo la consideramos positiva y la corriente que sale del nodo la vamos a considerar negativa. Si observamos entonces aquí el nodo A, ¿qué corrientes entran? ¿Cuáles van a ser positivas? Y 2. Ajá. Y 2 y 0. Ujú. Y la que sale y que va a ser negativa va a ser menos I1. Esta suma algebraica de corrientes tiene que ser igual a 0. Ahora, podemos relacionar a la corriente I0 con esto primero que planteamos acá arriba, para que en nuestra ecuación nos queden nada más dos incógnitas. Entonces aquí vamos a sustituir la expresión que tenemos planteada desde el inicio para I0, y sería que I0 es igual a menos I1. Al sustituir, entonces vamos a tener aquí corriente 2, más 2 veces I0, pero I0 vamos a sustituirla por menos I1, y esto es menos I1 igual con 0. ¿Qué vamos a tener por aquí? Sería 2 veces I1 menos una vez I1, me va a quedar entonces una vez I1 más una vez I2, y esto igual con 0. Entonces ahí tengo ya otra ecuación que voy a numerarla con el número 2. Entonces, tengo tres incógnitas que son las corrientes 1, 2 y 3, y tengo dos ecuaciones. ¿De dónde voy a sacar la otra ecuación? Para poder resolver y encontrar mis tres incógnitas. De I3. ¿De I3, de esta corriente, o de la malla 3? De la malla 3. De la malla 3. La malla 3. De la malla 3. Entonces vamos con ley de voltajes de Kirchhoff a malla 3. Entonces aquí nos falta rotular los cambios de potencial para las resistencias. Ahora estoy en malla 3, entonces para la resistencia 1 por aquí entra la corriente. Su polaridad va a ser positiva, negativa. Para la resistencia 3 también por aquí entra la corriente, entonces la polaridad de su voltaje va a ser positivo aquí, entra la corriente y por acá sale negativo. Y para la resistencia 2, considerando la dirección de la corriente 3, entra por aquí la corriente 3, entonces este terminal es positivo y este es negativo en cuanto a voltajes. Profesora, ¿Sí? Dígame. acá en la ecuación para el nodo, bueno, no le faltó poner el signo negativo en la I1, porque bueno, si multiplica 2 por menos I1, Sí, cierto, tienes razón. ahí. A ver, entonces aquí tenemos que serían, aquí, menos. Entonces esto nos da, que al hacer la operación nos queda menos 2 y 1, menos una vez y 1, aquí me queda entonces, aquí, no. Sí, ya vi. Me queda aquí menos 3 y 1, y acá más. Sí, gracias. Entonces son 3 y 1 y una vez y 2. Gracias. Bueno, entonces estamos con la malla 3.
Vamos a iniciar por aquí el recorrido. Y encontramos a la resistencia de 3. Entonces aquí sería su cambio en el potencial, sería positivo, sería 3 veces I3, que es la corriente que atraviesa dicha resistencia. Continuamos con la resistencia 2, aquí también su potencial es positivo, aquí sería entonces 2 por la corriente neta que atraviesa esta resistencia. Si estoy en la malla 3, esto sería I3 menos I2. Continúo y tengo la resistencia de 1 ohm, aquí su potencial es positivo, y sería entonces 1 por corriente 3 menos corriente 1. Llego al punto inicial, entonces ya cerré la trayectoria y la suma algebraica tiene que ser igual a 0. Acomodo los términos, nada más aquí tengo una vez I1, entonces aquí sería menos I1. Para I2, aquí serían menos 2 I2. Y para la corriente 3 serían 3 más 2, 5, más 1 serían 6 y 3. Y esto igual con 0. Entonces aquí tenemos ya la tercera ecuación con la cual vamos a trabajar para encontrar lo que nos están pidiendo. ¿Cómo nos va a quedar entonces el sistema matricial? Tenemos la matriz de coeficientes, el vector de incógnitas y el vector de términos independientes. Entonces, en la matriz de coeficientes voy a tener aquí 3, en el primer renglón, 3, 2, menos 3. El término independiente, menos 16. Para la ecuación 2, vamos a tener menos 3, 1 y 0. Las incógnitas, corriente 1, corriente 2, corriente 3. El término independiente de la ecuación 2, 0. En ecuación 3 tenemos aquí menos 1, menos 2 y 6. Y el término independiente es 0. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa encontrar? La corriente I0. Entonces vamos a trabajar para encontrar a la corriente I1. Y para encontrar a la corriente I1, tenemos que, de acuerdo a Kramer, la corriente I1 va a ser igual a el cociente del determinante 1 sobre el determinante de las resistencias, que es el determinante de esta matriz de coeficientes. Entonces vamos con los cálculos de los determinantes. Entonces, para el determinante 1, sería sustituir la primera columna, que es menos 16, 0 y 0, y dejar el resto de columnas como están, 2, 1, menos 2, menos 3, 0 y 6. Entonces aquí resolvemos el determinante y vamos a tener lo siguiente. Bueno, acá, si usamos el método de menores y cofactores, el primer elemento que tomo, el primer cofactor que tomo es menos 16, y voy a multiplicar por el resto de los elementos que me quedan, que es un determinante de menor rango. Entonces sería 1 por 6, serían 6, y menos 2 por 0 sería 0. Los signos de los productos de mi determinante van a ir alternados. Aquí es más, menos, más. El siguiente término que tomo es el de 2, pero como está en la columna 2 va a ser negativo. Vamos a ver aquí multiplico, elimino renglón, columna, y serían 0 por 6, 0, 0 por 0, 0. Entonces aquí sería todo 0. El tercer elemento que voy a tomar es menos 3. Su producto va a ser positivo, entonces aquí sería menos 3.
Vamos a ver, elimino renglón columna. Y también tengo que, al hacer los productos, esto va a ser 0. El producto, entonces, finalmente nos queda como menos 96. Entonces, este determinante vale menos 96. Vamos con el determinante de delta R, que es el determinante de la matriz de coeficientes. Entonces, delta R va a ser igual a, colocamos por acá, es 3 menos 3 y menos 1. 3 menos 3 y menos 1. Tres menos 3 y menos 1. En la segunda columna es 2, 1 y 2. 2, 1 y 2. Y en la tercera columna es menos 3, 0 y 6. Menos 3, 0 y 6. Entonces volvemos al mismo método. Los signos de los productos van alternados, más, menos, más, menos. Y voy a tener entonces que sería 3, que va a multiplicar a, elimino renglón columna, 1 por 6, 6. 2 por 0, 0. El tercer producto va a ser negativo y el siguiente menor que voy a tomar, el cofactor, sería 2. 2, elimino renglón columna, 3 por 6, menos 3 por 6, menos 18. Y menos 1 por 0, 0. El tercer producto sería positivo, pero el cofactor es menos 3, entonces voy a multiplicar. Elimino renglón columna, sería 3 por 2, serían menos 6. Y menos 1 por 1 sería menos 1, pero por el menos del producto sería positivo. Entonces aquí sería más 1. Entonces aquí tenemos que serían 3 por 6, 18. Menos, Miss, ¿sí? ¿sí me podría explicar eso, bueno, de nuevo, cómo multiplicó las columnas y todo eso? Es que se me confundió un poquito. A ver, para el método de menores y cofactores, estamos tomando, podemos tomar cualquier elemento de renglón o columna y hacer los productos, ¿sí? Por costumbre, generalmente tomamos el elemento 1, 1 de la primera columna, renglón 1, entonces este va a ser mi cofactor. Cuando tomo elimino este renglón y esta columna y nada más considero el siguiente determinante, que sería 1, 2 y 0, 6. Entonces, cuando hago el producto determinante, los productos de arriba hacia abajo son positivos, esto sería 1 por 6, 6. Cuando hago el producto de abajo hacia arriba es negativo y sería 2 por 0, 0. Acá los productos van alternados, más, menos, más. Aquí entonces el siguiente cofactor que voy a tomar es 2, pero el producto va a ser negativo. Entonces sería menos 2, elimino renglón, columna, y serían menos 3 por 6, menos 18. Menos 1 por 0 sería 0. El siguiente producto sería positivo con este cofactor que es menos 3. Elimino renglón, columna, y sería menos 3 por 2 serían menos 6. Menos 1 por 1 serían menos, pero con el producto hacia arriba es negativo, entonces aquí me da positivo. ¿Ya? ¿Queda más claro? Sí, 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 ya lo entendí. Muchísimas gracias, Miss. Sí, de nada. Entonces serían 3 por 6, 18. Menos 2 por menos 18 serían 36 positivos. Y menos 3 por menos 6 serían 18. Vamos a ver entonces aquí cuánto nos da el determinante. Miss, Sí, ¿no le dígame. falta multiplicar el menos 3 por el más 1? Cierto, tienes razón. Sí, gracias. A ver, entonces en esta última parte no nos va a dar 18. Porque aquí serían, entonces, menos 6 más 1. Menos 6 más 1 serían menos 5 por menos 3.
serían 15. 15. Sí, gracias por la corrección. Vemos entonces, serían 18 por 36, perdón, 18 más 36 más Son 15. 69. Sí, gracias. Son 69. Entonces, con esto finalmente vamos a tener el valor de la corriente 1, como lo habíamos planteado al inicio, que es el determinante 1 sobre el determinante de los coeficientes, que sería el de las resistencias. Entonces, aquí vamos a tener que esto sería, ¿cuánto nos dio el anterior? Nos dio menos 96 sobre 69. Entonces aquí vamos a tener que serían 96 entre 69 y nos da menos 1.39 amperes. Entonces, habíamos planteado una primera ecuación para la corriente 0, que es una de las incógnitas que nos piden, y decimos en la ecuación que la corriente 0 es igual a menos la corriente 1. Si sustituimos el valor de la corriente 1, sería menos I1, que sería menos 1.39 amperes. Entonces, la corriente I0 tiene un valor de 1.39 amperes. Esa es la respuesta para una de nuestras primeras incógnitas. Hasta aquí entonces preguntas sobre el planteamiento de todas estas ecuaciones, la solución de la ecuación para la corriente 1. ¿Todo está claro? Sí, mi, esto está claro. Bueno, entonces vamos ahora con el cálculo para el voltaje V0. Ya su compañero nos había dicho qué resistencias son las que vamos a involucrar, por lo tanto vamos a aplicar por acá el método de el cálculo de la diferencia de potencial. Entonces por aquí decimos que para el voltaje V0, para V0 se aplica el cálculo de la diferencia de potencial entre dos puntos. Por lo tanto, nos vamos a auxiliar de un circuito en donde nada más vamos a dibujar los elementos que están entre los dos puntos de nuestro interés. Entonces, vamos a ver acá en el circuito original, tengo que es esta porción de circuito nada más, sería la resistencia de 1 ohm, la resistencia de 1 ohm y la resistencia de 2 ohms. Estos dos puntos vamos a llamarlo A y B, y ya sabemos que entre estos dos puntos voy a tener el voltaje V0, que va a ser el voltaje o diferencia de potencial entre los puntos A y B. Tenemos que observar qué corrientes son las que atraviesan las resistencias involucradas en la trayectoria. Para la corriente 2, nada más tengo a la corriente 0. Y para la resistencia 1 tengo a la corriente 1 menos la corriente 3. Entonces, vamos por acá a marcarlas. Entonces, aquí tenemos circulando a la corriente I0. Y por acá tenemos a la corriente I1. Y en la parte de arriba a la corriente I3. De acuerdo a cómo está el circuito rotulado acá. ¿Sí? Entonces aquí es I1 e I3. Las polaridades de los voltajes. Entonces aquí sería más, menos, de acuerdo a cómo está el sitio de la corriente. Y aquí sería, si tomamos a la corriente 1, sería más, menos. En la aplicación del concepto de diferencia de potencial, voy a tener que la diferencia de potencial entre dos puntos está definida por la diferencia del potencial en el punto B menos el potencial en el punto A.
para lo cual voy a hacer un recorrido y asigno a un recorrido a lo largo de toda la trayectoria, que sería de A a B, asigno en el punto A un potencial A, después tengo A el potencial en la resistencia de 1, que sería más 1 por la corriente 3, no, perdón, la corriente 1, es la corriente 1, la que voy a tomar primero, la corriente 1 menos la corriente 3, más 2 por la corriente 1. Y esto lo igualo al potencial del punto final, que es el potencial en el punto B. Reacomodo términos y voy a tener que, este término que es el voltaje en A, lo paso del otro lado para que me quede la diferencia de potencial. Aquí para la resistencia 2, puse corriente 1 o corriente 0. De hecho, es la misma. Bueno, vamos entonces aquí, nada más en términos de lo que ya calculamos, a poner los coeficientes que corresponden, los ubins que corresponden. Entonces aquí sería, para ambos casos, sería I0 porque ya la calculamos y sabemos que se relaciona directamente con la corriente 1. Bien, entonces aquí tenemos que sería, acomodado término sería una vez I0 menos una vez corriente 3, más 2 veces corriente 0, y esto va a ser igual a la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A. Y esto nos va a conducir al cálculo del voltaje 0. De aquí conozco la corriente 0, pero no conozco la corriente 3. Entonces tengo que trabajar con mis ecuaciones anteriores para poder determinar la corriente 3. Nos vamos entonces con nuestras ecuaciones anteriores y tengo aquí que en la ecuación 2 relaciono a la corriente 3 con la corriente 1 con la corriente 2. Entonces aquí vamos a decir, de ecuación 2, tenemos que es menos 3 veces corriente 1 más corriente 2. Y esto es igual con 0. Tenemos aquí entonces que sería menos 3 por I0, ya que I1 es I0. Más la corriente I2, que esa no la conocemos. Y aquí despejamos la corriente 2, esta va a ser igual a 3 veces I0. Entonces aquí podemos averiguar que la corriente 2 es igual a 3 por 1.39. La corriente 2, entonces, vamos a ver cuánto nos da. Es 1.39 por 3. Nos da 4.17 amperes. Este valor entonces nos va a permitir averiguar el valor de la corriente 3 si utilizamos la ecuación en donde se relacionan las tres corrientes, que sería esta, la ecuación 1. Entonces, vamos a tener aquí de ecuación 1. La ecuación 1 tengo que es 3 veces I1, 3 veces I1, más 2 veces I2, 2 veces I2, menos 3 veces I3, menos 3 veces I3, igual a menos 16. De aquí nos interesa conocer entonces la corriente 3. Vamos a sustituir. Aquí tengo entonces ya el valor de la corriente 1, que es de 1.39, más 2 veces la corriente 2, que es 4.17,
menos 3 veces la corriente 3. Esto igual a menos 16. Entonces, veamos, serían 1.39 por 3 más 2 por 4.17. Esto nos da 12.51 menos corriente 3 igual a menos 16. Despejamos la corriente 3 y vamos a tener que serían 12.51. Este término lo paso hacia el otro lado, cambia su signo. Sería más 16 y aquí sería corriente 3. De tal forma que la corriente 3 nos va a dar 12.51 más 16. Es dividido entre 3, profe. Es cierto, me faltó el coeficiente 3. Sí, gracias. Tiene razón. Aquí me faltó el coeficiente 3 de la corriente 3. Sí, gracias. Aquí sería 3. 3 veces y 3. Y como dijo su compañero, esto va dividido entre 3. Entonces aquí esto, bueno, aquí me da 28.51 y esto entre 3 nos da 9.5 amperes. Entonces con esto ya tengo conocida la otra corriente que necesito para encontrar el voltaje V0. Finalmente entonces ya vamos a tener que el voltaje V0 va a ser igual aquí a la corriente I0, que es 1.39, menos la corriente 3, que es de 9.5, más 2 veces la corriente 0, que es 1.39. Entonces el voltaje aquí, vamos a ver cuánto nos dan. Miss, Sí, dígame. en la corriente 3 no sería menos, porque es menos 3, ¿no? ¿Por qué es que, perdón? Es menos 3 y 3. Menos 3 y 3. No, porque lo que estoy haciendo es cambiar los términos. Este término está del lado izquierdo y lo paso al derecho, entonces cambia su signo. Este término es negativo y lo paso al otro lado, entonces cambia a positivo. Entonces estamos acá con la cuenta de la corriente. Serían 1.39 menos 9.5 más 2 veces 1.39. Entonces aquí el voltaje V0 nos da 13.28 volts. $13.28. Hasta ahí entonces, preguntas, dudas. No, Miss. Entonces aquí para solucionar el sistema, pues pudimos haber empleado algún otro método. Ya recalcamos que para resolver el sistema y encontrar las incógnitas, podemos emplear el método que más se nos facilite. Entonces, y comprobar con calculadora o software para los resultados. Bien, entonces con esto terminamos el tema 2. Vamos bien en tiempo. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es el tema 3. Este tema 3 es de los más importantes dentro del curso porque se refiere a teoremas de circuitos que vamos a estar aplicando en todas las demás materias que tenemos en la carrera. Entonces aquí vamos a ver, teorema 3. Tema 3, que son teoremas. La competencia específica aplica los teoremas fundamentales de redes eléctricas para su análisis y solución. Esa es nuestra competencia al final del tema. Entonces tenemos que ser capaces de poder aplicar los teoremas
de acuerdo a las condiciones que vamos a ver en el tema. El primer subtema es subtema 3.1 y se refiere a linealidad y superposición. ¿Sí están viendo la presentación? Sí. Ah, muy bien. Bueno, entonces el primer subtema es 3.1, linealidad y superposición. Estos conceptos son muy importantes porque se aplican no solamente a circuitos eléctricos, sino que a todo sistema físico, sea mecánico, sea químico, sea electromecánico, sea electrónico. Bueno, no electrónico no, porque no es lineal. Bueno, entonces aquí, la linealidad. Aquí retomamos nuestros conceptos que veíamos en el tema 1. Circuito eléctrico lineal. El circuito eléctrico lineal es una interconexión de elementos activos y pasivos que transfiere y transforma la energía eléctrica. ¿A quiénes tenemos clasificados como elementos activos? ¿Quiénes son los elementos activos en los circuitos? La carga, la corriente, el voltaje. Bueno, esas son las cantidades físicas asociadas a los elementos activos. Las fuentes. Las fuentes de voltaje o de corriente. Las fuentes de voltaje o de corriente son los elementos activos. ¿Y los pasivos? Que ya serían las resistencias, las capacitores. Las resistencias, los capacitores. ¿Qué Son más? aquellos que no tienen la capacidad de controlar la corriente por Más medio de bien, otra señal. No, más bien son los que no generan la energía eléctrica, los que la consumen o la transforman o la guardan. ¿Sí? Entonces, en términos Sí, generales, como condensadores, resistencias, inductores. exactamente. Entonces, los elementos pasivos van a convertir la energía eléctrica en algún otro tipo de energía. Por ejemplo, la resistencia, ¿qué hace con la energía eléctrica que recibe? ¿Cuál es la función de una resistencia dentro de un circuito? Oponerse al flujo de la corriente. Oponerse al flujo de la corriente. Entonces, si se opone al flujo de la corriente, y si la corriente está atravesando la resistencia por mucho tiempo, ¿qué pasa en la resistencia? Se calienta. Se calienta. Entonces, la resistencia va a convertir la energía eléctrica en energía calorífica, de acuerdo a la ley de Joule. Y en el caso del capacitor, ¿qué hace con la energía que recibe? La almacena. La almacena en forma de campo eléctrico. ¿Y la bobina? ¿Qué hace con la energía eléctrica que recibe? La transforma en campo magnético. Ajá. Guarda su energía dentro de un campo magnético. Entonces, esas son las funciones de los elementos básicos del circuito eléctrico lineal. Aquí hay que recalcar que hablamos de elementos lineales. Entonces, el circuito eléctrico es representado por diagramas, que son los que hemos estado utilizando para solucionar los problemas, donde se usa una simbología estandarizada de los elementos de circuitos. Entonces, ya vemos un símbolo y ya sabemos si se trata de una fuente, de una resistencia, de un capacitor, de una fuente de corriente. O ya tenemos plenamente identificados los símbolos del circuito. Decíamos entonces que el circuito eléctrico va a ser una representación simplificada de cualquier sistema eléctrico real, sea un sistema de generación, de transmisión, de consumo de energía, una máquina, sea un transformador o un generador, una dínamo. Entonces, todos estos elementos están representados de manera simplificada por el circuito eléctrico. Ahora, el elemento de circuito. El elemento de circuito es un modelo ideal o modelo matemático que se considera lineal. Entonces, aclarábamos desde el tema 1 que todos los elementos que vamos a representar en nuestro diagrama de circuito eléctrico son elementos de tipo
ideal, que van a obedecer a un modelo matemático y que se consideran lineales. En este caso, la linealidad, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos en aquella ocasión de elementos de circuitos lineales o elementos de circuito y lo definíamos como lineal, ¿a qué nos referíamos? Hasta decíamos, la ecuación de la ley de Ohm es lineal. Poníamos de ejemplo la ecuación de la ley de Ohm. ¿Por qué? Y luego decíamos, la ecuación... Porque dependen, bueno, las incógnitas dependen entre sí mismas de ellas, por así decirlo. O no sé cómo explicarlo bien. Hay una relación directa, hay una variación directa entre los valores de las incógnitas, del voltaje y de la corriente. Hay un cambio proporcional de voltaje a corriente. Y decíamos, la gráfica que obteníamos es una línea recta, de hecho. Y después mencionamos la ecuación de la potencia para la resistencia con ley de Joule. La potencia en ley de Joule me dice que la potencia en una resistencia es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Y decíamos, esta relación de la ley de Joule no es lineal, porque ya tengo un elemento o un término cuadrático. Entonces ahí ya mi relación no es lineal. Entonces, la relación lineal, decíamos, es la ley de Ohm, que es voltaje sobre intensidad, o si despejamos el voltaje, este es igual a intensidad de corriente por resistencia. Aquí entonces tenemos que hay una variación directa, entre las variables que están involucradas en la ecuación. Aquí para irnos más derechitos, entonces aquí serían la gráfica resultante de una relación lineal. Entonces aquí ponemos al voltaje y acá ponemos a la intensidad de corriente. Vamos a tener que, para diferentes valores de voltaje, vamos a tener valores de crecimiento en corriente proporcionales, de tal forma que al unir todos los puntos de estas variaciones, vamos a tener una constante que viene siendo la resistencia, y esta es una línea recta. Entonces, esta es la representación de lo que sería una función lineal. Precisamente porque el resultado es una línea recta, tal como la tenemos ahí. Y mencionaba la ecuación de potencia para la resistencia, de acuerdo a Joule, es la intensidad de corriente al cuadrado sobre la resistencia. Ya teniendo en uno de los términos un número 2, 3, 4, ya mi relación no es lineal. En este caso, ¿qué tipo de curva obtendríamos? A ver, por allá los conocimientos de geometría analítica, cuando tengo un término cuadrático en una ecuación, ¿qué tipo de curva se obtiene? ¿Es una parábola? Ajá, es una parábola. Entonces, por aquí no tenemos gran información. Entonces, aquí tenemos que, en cuanto a potencia, vamos a tener que, variando la resistencia y la corriente, esta sería mi gráfica para la potencia, que no se parece nada a la de acá, ¿no? Esta es una curva y esta es una recta. Entonces, aquí
nuestro concepto de linealidad va a tener que ver con esto y con el hecho de que las constantes, en este caso voltaje e intensidad, se relacionan de manera directa. Hay una variación proporcional de voltaje a corriente, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la linealidad. Entonces, con estos antecedentes vamos a ver a qué se refiere el principio de linealidad o qué es un elemento lineal. El elemento lineal es un elemento pasivo que tiene una relación lineal voltaje-corriente. La relación lineal de la resistencia es la ley de Ohm, y lo acabamos de ver. El voltaje es directamente proporcional a la corriente. R es la constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, eso lo veíamos en el despeje de la ecuación que veíamos hace rato para el voltaje. Entonces, este elemento lineal que estamos trabajando hasta ahorita, que es la resistencia, se relaciona a través de voltaje y corriente de manera proporcional. Este es el principio de linealidad. La linealidad es la propiedad de un elemento que describe una relación lineal entre causa y efecto. Combina otras dos propiedades. Ahorita vamos a ver qué propiedades son. Entonces, la linealidad está representada por esta ecuación, que ya veíamos hace un rato, que es el voltaje va a tener variaciones de acuerdo a la resistencia y a la corriente, una variación directa. Las dos propiedades de la linealidad. La primera, propiedad de homogeneidad. La segunda, propiedad aditiva. Entonces, la propiedad de homogeneidad o escalamiento significa que si la entrada se multiplica por una constante K, la salida también se modificará en la misma proporción. Entonces, retomando la ecuación que tenemos acá para el voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia, dice la propiedad de homogeneidad. Si multiplico a la salida, que en este caso sería el voltaje, por una constante K, también se va a modificar la otra parte de la ecuación. Hay una proporcionalidad, entonces, si multiplico a la corriente por una constante K, entonces el voltaje va a ser K veces igual a la variación que tengo aquí por la intensidad de corriente por resistencia. Entonces, en ambos casos de la ecuación voy a multiplicar por K y lo que estoy haciendo es, de alguna forma, escalando. Esto tiene que ver, de cierta forma, con el escalamiento de valores, ¿no? Aquí, si la constante K es un número entero, entonces voy a tener variaciones con proporciones enteras. Si K es un número fraccionario o negativo, pues voy a tener un mismo comportamiento en cuanto a la salida, que sería el voltaje. La otra propiedad, propiedad aditiva, establece que la respuesta a una suma de entradas es la suma de las respuestas a cada entrada aplicadas por separado. Es decir, si quiero calcular un voltaje en una parte de un circuito, voy a tener que el voltaje 1 es una primera entrada determinada por la corriente 1 y la resistencia, que ven ustedes que esta es la misma resistencia, y el voltaje 2 producido por la corriente 2 en la misma resistencia están determinadas por estas dos ecuaciones, de tal forma que el voltaje final va a ser la suma de ambas entradas. Esto de la aditividad involucrada en la linealidad tiene que ver mucho con algunos otros fenómenos. Por ejemplo, cuando calculamos la fuerza de atracción total entre un grupo de cargas, ¿cuál es el procedimiento que se utiliza para encontrar la fuerza total o el campo eléctrico total de un grupo de cargas? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo han trabajado en el electromagnetismo para encontrar la fuerza total o campo eléctrico total de un grupo de cargas? ¿Se han visto el tema o no? ¿Sí están ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha.
Entonces, ¿cómo trabajan en el electromagnetismo para encontrar fuerza total o campo eléctrico total de un grupo de cargas o de una distribución de cargas en un cuerpo? Una distribución continua de cargas en un cuerpo. ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo le hacen? La ley de Coulomb. Ajá, aplica la ley de Coulomb. ¿Qué más? Aplica la ley de Coulomb para cada par de cargas que pueden formar en el sistema, ¿no es así? Sí, también su distancia y los ángulos y así varias cosas. Ajá, entonces una vez que tienen calculadas las fuerzas parciales, ¿qué hacen para encontrar la fuerza total? Las suman, las restan, las multiplican, las dividen. ¿Qué hacen con las fuerzas parciales que encuentran? ¿Se suman? Se suman, exactamente. Entonces, esta cuestión de sumar las fuerzas parciales en un espacio donde quiero conocer la fuerza total, estoy calculando por separado fuerzas parciales y al final voy a sumarlas. Cuando sumo, estoy aplicando el principio de aditividad que conlleva a la linealidad, ¿sí? Entonces, este principio de aditividad o linealidad se aplica en diferentes campos de la física. Por ejemplo, en estática, cuando quiero encontrar la fuerza mecánica o las fuerzas que actúan sobre un punto determinado de una estructura o sobre un cuerpo, ¿cómo le hago? A ver, por ahí, conocimientos de mecánica clásica. ¿Cómo hago para encontrar la fuerza total que actúa sobre un cuerpo? Sumo las fuerzas, ¿no? Sumo las fuerzas vectorialmente. También las fuerzas electrostáticas las debo sumar vectorialmente. Y como dijo su compañero, tomo en cuenta los ángulos porque son vectores. Pero al final estoy sumando los efectos de los pares de carga o de las fuerzas parciales. Estoy sumando todos los efectos para tener el efecto total. Entonces, eso es una característica de todo sistema lineal. Puedo aplicar entonces esto de la homogeneidad y aditividad y la linealidad para los sistemas de cualquier tipo. Aquí estamos específicamente con circuitos eléctricos. Estas dos propiedades nos van a dar pie a dos teoremas más. Este de aditividad va a tener mucho que ver con superposición. De hecho, todo esto que comentamos de sumar los efectos de fuerzas eléctricas o fuerzas mecánicas se llama superposición. Estamos superponiendo todos los efectos parciales para poder tener el efecto total. Entonces, esto no lo pierdan de vista. En conclusión, se dice que una resistencia es un elemento pasivo lineal. Ya lo vimos por la relación de Ohm. A causa de que la relación voltaje e intensidad satisface las propiedades de homogeneidad y aditividad, las que acabamos de ver. Un circuito es lineal si es tanto aditivo como homogéneo. Un circuito lineal entonces debe de cumplir con las dos propiedades que acabamos de mencionar. Un circuito lineal es aquel cuya salida es directamente proporcional a su entrada. Entonces, eso ya lo veíamos con la relación de voltaje e intensidad. Circuito lineal es aquel que se compone únicamente de fuentes independientes, fuentes dependientes lineales y elementos lineales. La multiplicación de todas las fuentes independientes de corriente y de voltaje por una constante K aumenta todas las respuestas de corriente y de voltaje por el mismo factor K, incluyendo a las salidas de las fuentes de voltaje y de corriente. Entonces aquí se aplica el principio del escalamiento o de homogeneidad. Entonces afectamos a todas las fuentes por una constante K, entonces todas las respuestas en el circuito de voltaje y de corriente también van a ir afectadas
por esta misma constante K. Y esta es una propiedad de un circuito lineal. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí preguntas sobre estos conceptos de linealidad, de homogeneidad y de aditividad. No, mis. ¿No? Bueno, entonces vamos con ejemplos para que veamos ya con números se detecta si se cumplen estos principios, si el circuito es lineal. Entonces aquí tenemos de la parte de la linealidad este primer ejercicio. Estamos entonces en subtema 3.1, linealidad y superposición. El ejemplo 1 dice, para el circuito de la figura, halle el voltaje V0 cuando la corriente S, y S, que es esta, que es la de la fuente, independiente de corriente, cuando la corriente IS es de 30 amperes, IS es de 45. Entonces aquí estamos viendo que la entrada, que es la corriente de la fuente, va a cambiar sus valores. Primero va a ser de 30 amperes y después la multiplicamos por una constante K, de tal forma que nos dan 45 amperes. Entonces, con estas variaciones en la entrada, tenemos que ver cuáles van a ser las variaciones en la salida. La salida para este caso va a ser el voltaje V0. El voltaje V0 está en extremos de la resistencia de 8 ohms. Entonces aquí lo que nos lleva en primera instancia a plantear, de acuerdo a los conceptos que acabamos de ver hace un momento, es establecer una ecuación general entre lo que es la salida, que es el voltaje V0, y lo que es la entrada, que es K veces IS. Entonces, aquí vamos a plantear una ecuación general, para lo cual vamos a trabajar con técnicas que hemos visto anteriormente. Estamos conscientes de que esta fuente de corriente independiente va a impulsar una corriente de entrada al circuito, que es precisamente la corriente IS. En el momento en que llega a este nodo, vamos a tener dos caminos. Aquí se va a dividir. Entonces, aquí voy a decir que esta es la corriente 1 y continúa por acá, entonces, la corriente 2. Esta corriente 2 de rama también va a atravesar a la resistencia de 8 ohms, puesto que la resistencia de 12 y de 8 ohms están conectadas en serie. Y en serie la corriente se comporta de la misma manera. Ahora, viendo los parámetros del circuito, puedo identificar también que el voltaje V0 es igual a, de acuerdo a la resistencia, que son 8, por la corriente que atraviesa a la resistencia de 8, que sería la corriente 2. Bueno, entonces ya planteé aquí estas dos ecuaciones. Vamos entonces a trabajar para encontrar lo que sería la corriente 2, en primera instancia, y después la relación general entre el voltaje 0, que es la salida, y la entrada, que es la corriente de la fuente IS. Entonces aquí, para encontrar I0, vamos a aplicar divisor de corriente. Y en términos generales, vamos a ver cómo nos queda esta ecuación. Es decir, aquí ahorita no voy a sustituir valores más que los de la resistencia. Entonces, la corriente 2, el divisor de corriente me dice que la corriente que atraviesa esta resistencia va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo planteo la ecuación del divisor de corriente? ¿Ya se les olvidó el divisor de corriente? ¿No tienen a la mano su formulario? Sería IS Ajá. que multiplica
A la de 4. Ajá, multiplica la resistencia de 4. ¿Qué más? Sobre Sobre la 4 suma. más 12 más 8. Sobre la suma de todas, que sería 4 más 12 más 8. Haciendo cuentas, entonces esto nos da 4/24 de la corriente de fuente IS. Simplificando, entonces, sacándole cuarta, tengo que sería 1/6 de la corriente S. Entonces aquí tengo una primera ecuación general de cómo se relaciona la corriente 2 con la corriente de fuente y me dice que la corriente 2 va a ser la sexta parte de la corriente de fuente, ¿sí? Con esto entonces vamos a ver el voltaje V0 va a ser igual a 8 por I2, 8 por I2, pero I2 quedamos que es 1/6 de la corriente de la fuente. Esto es igual entonces a, simplificando serían 4/3 de la corriente de la fuente. Entonces aquí, retomando esta ecuación general que escribí por acá, para este caso, la constante K, ¿cuánto vale? Según esto que acabo de obtener aquí. Esa es la ecuación 4/3, exactamente. Entonces, esa es la corriente 2, ese es el voltaje 0, y la constante de proporcionalidad es 4/3. Entonces aquí tengo una relación general entre lo que es el voltaje 0 y la corriente de fuente. Es la primera ecuación general que planteamos acá. Entonces, ahora vamos a tomar en cuenta los datos que me están dando en el ejercicio. Entonces aquí decimos, si de acuerdo a los datos, en primera instancia la corriente de fuente es de 30 amperes, puedo averiguar entonces cuánto va a valer el voltaje 0 cuando la corriente de la fuente sea de 30 amperes. Y lo hago a través de la expresión que acabamos de encontrar, que serían 4/3 de los 30 amperes, que es el valor de la fuente de corriente. Entonces, esto nos da como resultado que tengo 40 volts en la resistencia de 8 cuando la fuente de corriente está impulsando 30 amperes. Vamos con el otro dato. Si la corriente de la fuente cambia su valor a 45 amperes, vamos a averiguar a qué valor cambia el voltaje V0. De acuerdo a la relación que tengo acá abajo, sería 4/3 por 45, y esto nos da como resultado 60 volts. Entonces aquí puedo ver que para un valor de 30 tengo 40 volts, aumento corriente y vemos que aumenta voltaje. Entonces aquí queda demostrado que al haber un aumento proporcional de 15 amperes en la corriente de fuente, también se tiene un aumento proporcional en el voltaje V0. Por lo tanto, aquí podemos decir que con aumentos proporcionales de la corriente de fuente IS, hay aumentos proporcionales en el voltaje V0. Por lo tanto, aquí podemos concluir que sí se cumple la propiedad de homogeneidad.
Entonces, con este análisis podemos concluir que sí, este circuito cumple con la primera propiedad, por lo tanto sí podemos considerarlo como un circuito lineal. ¿Preguntas hasta ahí sobre este ejercicio? No, Miss. Vaya, todo está sencillo. Tenemos otro. También estamos en el sistema 3.1, linealidad y superposición. Ejemplo 2. Supóngase que el voltaje V0, que es el que está acá en extremos de la resistencia de 8, es igual a 1 volt. Aplica el principio de linealidad para calcular el valor real del voltaje V0 en el circuito de la figura, ¿sí? Entonces, este es un valor supuesto. No sabemos si realmente vale 1 volt. Necesitamos entonces, con la aplicación del principio de linealidad, averiguar cuál es el valor real del voltaje V0. Y otra vez partimos de la premisa de que el voltaje V0 se va a relacionar k veces con el voltaje de la fuente. Entonces, esta es nuestra premisa. Y de acuerdo a lo que tenemos acá y a la rotulación que le vamos a dar al circuito, vamos a suponer que en esta malla tengo circulando a la corriente I1 y por acá tengo circulando a la corriente I2. Vamos a tener entonces que el voltaje V0 va a estar definido por ¿quién? Una vez que marqué ya las corrientes. El voltaje en la resistencia de 8, ¿quién lo define? ¿Se aplicó la ley de Ohm? 8 por I2. Exacto. Resistencia por corriente. 8 por I2. Entonces necesitamos establecer estas ecuaciones y vamos a aplicar nuestras técnicas de análisis. Entonces vamos con ley de voltajes de Kirchhoff a malla 1. Ley de voltajes de Kirchhoff a malla 1. Si aplicamos la escritura directa de nuestro sistema de ecuaciones con el método que veíamos la vez pasada, puesto que tengo nada más resistencias y fuentes independientes, al plantear de manera directa mi ecuación para la malla 1, me va a quedar 5 veces la corriente I1 menos 5 veces la corriente I2, y esto igual a 40. ¿Sí? Entonces, acuérdense, aquí pongo la suma de todas las resistencias de la malla 1 y aquí las resistencias compartidas. En este caso tengo solamente la resistencia 5 y la compartida sigue siendo la misma resistencia, que sería menos 5. Y acá el valor de la fuente presente en la malla. Vamos entonces con ley de voltajes de Kirchhoff a malla 2 con la misma metodología. Planteamiento directo. Entonces, aquí, en el coeficiente que va a acompañar a la corriente 1 es la resistencia compartida entre malla 2 y 1, que en este caso es la de 5 con signo negativo. Acá el coeficiente de la corriente 2 va a ser la suma de todas las resistencias que están en la malla 2, que serían 5 más 12 más 8. Aquí tenemos que son 25 veces y 2. Y como no tengo fuente en la malla 2, esta ecuación va a ir igualada a 0. Entonces ya tengo mis dos ecuaciones para la malla 1, esta es la ecuación 1, para la malla 2, esta es la ecuación 2. Aquí puedo observar una situación interesante. Lo que me interesa es encontrar la corriente 2. Por aquí puedo ver que tengo forma de eliminar lo que relaciona la corriente 1 y dejar nada más la corriente 2. Entonces aquí lo que puedo hacer es sumar. Sumo la ecuación 1 más la ecuación 2. ¿Y qué voy a tener? Aquí tengo 5 veces I1 y menos 5 veces I2 se cancelan. Menos 5 veces I2 más 25 veces I2 me quedan 20 veces I2 igual a 40. Bueno, aquí por aquí. Hay que hacer una modificación aquí en mi ecuación. Para tener una ecuación general, lo que tengo que hacer ahí es
dejar indicado el voltaje de la fuente, nada más como voltaje de fuente Vs. Entonces esta va igual a Vs, con la finalidad de obtener una ecuación general que relaciona la corriente 2 con el voltaje de fuente. Entonces aquí vamos a tener que la corriente 2 va a ser igual a 1/20 del voltaje de la fuente. Esta es mi primera ecuación en donde tengo en términos generales relacionadas a la corriente 2 y a al voltaje de la fuente. Vamos a ver, entonces nuestro objetivo es encontrar esta relación y saber cuánto vale K. Entonces aquí decimos, sustituyendo ecuación 3 en la ecuación inicial que planteamos para V0, vamos a tener que el voltaje V0 va a ser igual a 8 veces por la corriente 2, pero la corriente 2 es el voltaje de fuente sobre 20. De tal forma que el voltaje en extremos de la resistencia de 8, que es el voltaje V0, va a ser igual a 2/5. Una vez que simplifiquemos la fracción que tengo ahí, 2/5 del voltaje de la fuente. Quiere decir que el voltaje en la resistencia de 8 va a ser 2/5 el voltaje de la fuente de voltaje de entrada. Ahora aquí, retomando esta ecuación inicial que habíamos planteado, en este caso, ¿cuánto vale K? ¿En qué proporción se relaciona el voltaje 0 con el voltaje de la fuente? ¿Cuánto vale K? Dos quintos. 2/5. 2/5. Esa es entonces la proporción. Entonces vamos con el análisis de las variaciones. Entonces aquí decimos analizando las variaciones del voltaje V0 y el voltaje de la fuente. Vamos a tener que, si tomamos el valor supuesto de V0 de 1 volt, aquí podemos averiguar cuánto va a valer el voltaje de la fuente. ¿Cómo lo puedo hacer? De la ecuación de arriba puedo despejar el voltaje de la fuente, aquí, despejando el voltaje de la fuente, ¿cómo me queda? Voltaje Vs, ¿a qué va a ser igual? Sería V0 sobre 2/5, ¿no? 5V0 sobre 2. 5 medios del voltaje V0. Entonces aquí con esto yo puedo saber, sería, si estoy considerando aquí, si el voltaje V0 es de 1, entonces el voltaje de fuente vale 5 medios. El voltaje vale 2.5 volts para el voltaje 0 igual a 1 volt. Este es un voltaje supuesto, me lo están diciendo acá, ¿no? Supóngase que el voltaje 0 es igual a 1 volt. Pero ahora vamos a averiguar cuál va a ser el valor real del voltaje V0, considerando el valor real del voltaje de fuente. Entonces aquí tenemos que si tomamos el valor real del voltaje de fuente, que es Vs, y que vale 40 volts, podemos averiguar entonces cuánto va a valer el voltaje V0 realmente. Entonces aquí tenemos que serían 40 volts y por lo tanto entonces V0, tomando en cuenta esta ecuación que habíamos obtenido arriba, sería 2/5 del voltaje de fuente, que en el valor real el voltaje de fuente es de 40 volts. Entonces el valor real de V0
va a ser igual a 16 volts. 2 por 4 serían 80, entre 5 son 16 volts. Entonces aquí tenemos que hay variaciones proporcionales en voltajes de fuente y voltaje V0. ¿Sí hay variaciones proporcionales? Para 2.5 volts, el voltaje de la fuente, tengo que el voltaje 0 es de 1 volt. Para 40 veces para 40 volts el voltaje de la fuente, mi voltaje V0 aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta, entonces sí hay variaciones de aumento en los voltajes. Entonces, por lo tanto, aquí puedo ver que las variaciones son proporcionales. Por lo tanto, las variaciones son proporcionales. Y si se cumple lo que hemos visto hace un momento, homogeneidad. Entonces, eso nos asegura que el circuito sí es lineal. ¿Hasta ahí preguntas sobre este ejercicio? No, creo que están más sencillos, Sí, estos sí están más sencillos. Estos son el preámbulo para lo que vamos a manejar más adelante con teoremas. Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a dejar aquí la clase de hoy. Aprovecho para avisarles que el viernes no vamos a tener clase. Tengo por ahí un compromiso que tengo que atender. De todas formas, vamos bien en la programación de los temas. Y los vería para el lunes para continuar con el tema 3.2. Para continuar con el tema 3.2. Y cualquier duda, cualquier aclaración, pues estoy en el WhatsApp. ¿De acuerdo? Por favor, Gracias. anoten en el chat su asistencia de hoy para que tengamos evidencias de sus asistencias para el día de hoy. Conforme vayan anotando su nombre, se pueden retirar. Y ya tengo entonces su asistencia del día de hoy. Por favor. Maestro, una pregunta. Sí, dígame. Con respecto a la tarea de la próxima tarea, ¿es un resumen o es un ejercicio? ¿Qué dice? A ver, veamos Es lo que acá. no comprendo muy bien. A ver, veamos. El módulo, ¿verdad? El módulo. Estamos hablando del tema 2 o del tema 3. Tema 2 me parece que es todavía ese. A ver. Actividades. Resumen del análisis de circuitos. Ah, sí. Sí, es un resumen. Elaboración de un resumen de técnicas para el análisis de circuitos que contenga análisis de problemas de acuerdo a la topología del circuito, elegir usar método de nodos o método de mallas. Sí, es un resumen. Entonces aquí, de toda la teoría que vimos, hay que hacer un extracto de lo más importante y, y enviar el resumen. Entonces ahí ustedes van a decir, de acuerdo al aprendizaje que tuvieron, en qué casos voy a aplicar el método de nodos, en qué casos el método de mallas. Por eso aquí se hace referencia a la topología.
Es una descripción general del método. Sí, es en un resumen. ¿Sí queda claro? Ok. Sí, muchas gracias. Sí, de nada.